Los cascos de los caballos resonaban contra las piedras del patio, mientras Sophie Whitmore se ajustaba los guantes de seda por tercera vez en pocos minutos. El vapor de la locomotora ya se disipaba en la distancia, llevándose consigo sus sueños de una llegada triunfal a Londres. 3 minutos. Apenas 3 malditos minutos de retraso habían sido suficientes para perder el tren que la llevaría a su destino de novia. ¡Maldición! La exclamación escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, haciendo que el cochero se volviera sorprendido. Una dama de su posición jamás debería usar tal lenguaje, pero en aquel momento, a Sophie no le importaban las convenciones sociales que tanto la aprisionaban. Richard Pemberton la esperaba en Londres, en la suntuosa residencia de sus padres en el distrito de Mayfair, donde los preparativos finales para la boda de la temporada tenían lugar bajo la supervisión de la condesa de Thornfield. 3 semanas de preparativos minuciosos, desde la elección de las flores hasta los últimos ajustes en su vestido de novia, confeccionado por los mejores modistos de la corte. Ahora, a causa de un insignificante retraso en su toilette matinal, todo parecía comprometido. «Milady, el próximo tren parte solo mañana al amanecer», informó el cochero, quitándose respetuosamente el sombrero. ¿Debo llevarla de vuelta a la propiedad? Sophie contempló sus opciones con creciente frustración. La propiedad rural de su familia en Berkshire ofrecía la comodidad familiar, pero también significaba aceptar la derrota. Richard ciertamente comprendería el retraso, pero la alta sociedad londinense no sería tan benévola. Los chismorreos sobre novias retrasadas tenían el poder de manchar reputaciones por generaciones enteras. Sí, volvamos. Enviaré un telegrama explicando la situación, decidió ella, aunque cada palabra le hacía rechinar los dientes de irritación. El viaje de vuelta a la mansión Whitmore transcurrió en silencio contemplativo. Sophie observaba el paisaje familiar desfilar por la ventanilla del carruaje. Los campos verdes donde solía cabalgar en su infancia, los robles centenarios que habían presenciado generaciones de su familia, las suaves colinas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Todo aquello pronto dejaría de ser su hogar, cambiado por la vida cosmopolita de Londres como esposa de uno de los hombres más influyentes de la política inglesa. Richard Pemberton, tercer hijo del duque de Ashford, había conquistado su propia fortuna y prestigio a través de inversiones perspicaces y conexiones políticas estratégicas. A los 32 años, poseía una reputación impecable y perspectivas brillantes en el Parlamento. Era exactamente el tipo de matrimonio que su padre, Sir Edmund Whitmore, siempre había deseado para ella, una unión que elevaría aún más el estatus de la familia y garantizaría su posición en la aristocracia inglesa. Sin embargo, mientras el carruaje se aproximaba a las puertas de hierro forjado de la propiedad familiar, Sophie no lograba apartar una extraña inquietud que la acompañaba desde hacía semanas. Richard se mostraba siempre cortés y atento, pero había una frialdad calculadora en sus modales que la dejaba incómoda. Sus besos eran técnicamente apropiados, sus palabras siempre correctas, pero les faltaba la pasión que ella secretamente anhelaba encontrar en el matrimonio. «Tonterías», murmuró para sí misma. «El amor verdadero es un lujo que pocas mujeres de mi posición pueden permitirse». La mansión Whitmore se erguía majestuosa contra el cielo de la tarde, sus ventanas de estilo georgiano reflejando los últimos rayos de sol dorado. 3 pisos de piedra caliza pálida, jardines formales meticulosamente cuidados y una reputación de hospitalidad que atraía a la flor y nata de la sociedad inglesa a sus famosas fiestas de verano. Al descender del carruaje, Sophie fue recibida por la eficiente señora Hartwell, la gobernanta que prácticamente la había criado tras la muerte prematura de su madre. Lady Sophie. Qué sorpresa verla de vuelta tan pronto. Pensé que ya estaría en Londres, preparándose para el gran día. Una serie de contratiempos me hicieron perder el tren, explicó Sophie, entregando sus guantes y el pequeño sombrero adornado con plumas de avestruz. Partiré en la primera locomotora de mañana. Ciertamente, milady. ¿Debo preparar sus aposentos de nuevo? Por favor. Y haga que se envíe un telegrama al señor Pemberton, informando sobre el retraso. Sophie se dirigió a la escalera principal, ansiosa por deshacerse del vestido de viaje y relajarse en un baño caliente. La tensión del día pesaba en sus hombros como un manto de plomo. Quizás unas horas de tranquilidad en casa
la ayudaran a recuperar el entusiasmo por el inminente matrimonio. Al subir la escalera de caoba pulida, sus pasos fueron amortiguados por la alfombra persa que decoraba los peldaños. La casa estaba inusualmente silenciosa para aquella hora del día. Normalmente, Sir Edmund estaría en su despacho, dictando correspondencia a su secretario, mientras los criados se movían discretamente por las dependencias, ocupándose de sus tareas diarias. Fue entonces cuando oyó voces provenientes del salón de visitas. Una de ellas, definitivamente masculina y extrañamente familiar, hizo que su corazón se acelerara de forma inexplicable. Se detuvo en el rellano, intentando identificar al propietario de aquella voz grave y melodiosa que siempre conseguía despertar sensaciones perturbadoras en su interior. Patrick Ashworth, el abogado de la familia e hijo del párroco local, un hombre que lograba la proeza de ser simultáneamente apropiado para su posición social y completamente inadecuado para sus pensamientos secretos. Desde la infancia, Patrick frecuentaba la mansión Whitmore debido a la estrecha amistad entre su padre y Sir Edmund. Crecieron juntos, compartieron tutores y juegos infantiles, pero el tiempo y las convenciones sociales gradualmente crearon barreras invisibles entre ellos. Él, hijo de un párroco respetado pero sin títulos ni propiedades significativas. Ella, heredera de una de las familias más influyentes del condado. Aún así, Sophie nunca había logrado ignorar por completo la forma en que Patrick la observaba durante las raras ocasiones en que sus caminos se cruzaban. Había una intensidad en sus ojos castaños que la hacía cuestionar elecciones que debería considerar incuestionables. «Tonterías», susurró para sí misma, continuando en dirección a sus aposentos. Patrick es solo el abogado de la familia, nada más. Pero incluso mientras repetía esas palabras como un mantra, Sophie no lograba olvidar la sensación de protección y comprensión que siempre experimentaba en su presencia. A diferencia de Richard, Patrick la veía verdaderamente, no solo como una pieza valiosa en un juego social, sino como Sophie, con todas sus contradicciones y sueños secretos. Llegó finalmente a la puerta de sus aposentos, decidida a apartar tales pensamientos inadecuados. En 48 horas, sería esposa de Richard Pemberton, y los deberes sociales no permitían devaneos románticos sobre hombres imposibles. Sin embargo, al girar la manilla dorada, Sophie no tenía idea de que los eventos de las próximas horas transformarían por completo el curso de su vida, revelando verdades que sacudirían no solo sus convicciones personales, sino toda la estructura social que creía conocer también. El destino, aparentemente, tenía planes muy diferentes a los suyos. El silencio de sus aposentos ofreció poco del consuelo que Sophie esperaba encontrar. Después de despedir a la doncella y cambiar el vestido de viaje por un batín de seda azul grisáceo, se dirigió a la ventana que daba a los jardines traseros de la propiedad. El sol comenzaba su descenso en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados que se reflejaban en las aguas tranquilas del pequeño lago ornamental. Sus pensamientos regresaron inevitablemente a Richard y a la explicación que tendría que ofrecer por su ausencia inesperada. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que él recibiría la noticia con su compostura habitual, quizás incluso con un discreto alivio. Los preparativos de última hora siempre lo dejaban visiblemente tenso, aunque jamás admitiría tal debilidad públicamente. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. «Entre», llamó, esperando ver a la señora Hartwell con noticias sobre el telegrama. Para su sorpresa, fue su padre quien apareció en el umbral, el rostro habitualmente severo suavizado por una expresión de preocupación genuina. «Sophie, querida, supe que perdiste el tren a Londres». Sir Edmund Whitmore aún ostentaba la postura militar que había adquirido durante sus años de servicio a la corona, pero la edad comenzaba a revelarse en las líneas alrededor de los ojos y en la ligera curvatura de los hombros. «Una desafortunada sucesión de contratiempos, papá. Nada que no pueda corregirse con la partida de mañana». Sir Edmund cerró la puerta tras de sí y se aproximó, sus manos entrelazadas a la espalda. Un gesto que Sophie reconocía como señal de que él lidiaba con algún asunto delicado. «Hay algo que necesito discutir contigo, algo que venía posponiendo hasta después de la boda, pero quizás sea mejor abordarlo ahora». Sophie sintió un escalofrío de aprensión recorrer su espalda.
El tono de voz de su padre sugería cuestiones más serias que simples preocupaciones matrimoniales. ¿De qué se trata? Siéntate, por favor, indicó el sillón tapizado cerca de la chimenea, donde pequeñas llamas danzaban alegremente. Se refiere a los asuntos financieros de la familia y cómo se relacionan con tu matrimonio. Sophie obedeció, aunque una parte de sí prefería permanecer de pie, lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Patrick Ashworth estuvo aquí esta tarde para discutir algunos documentos relacionados con tu dote matrimonial, comenzó Sir Edmund, eligiendo sus palabras con evidente cuidado. Durante nuestra conversación, ciertas complicaciones salieron a la luz. ¿Qué tipo de complicaciones? La propiedad de Thornfield Manor, que prometimos como parte de tu dote, enfrenta algunas cuestiones legales inesperadas. Un primo lejano del difunto Lord Thornfield ha surgido con reclamaciones sobre la herencia. Patrick está investigando la legitimidad de esas alegaciones, pero el proceso puede extenderse por meses. Sophie frunció el ceño, intentando comprender las implicaciones completas de la revelación. Thornfield Manor era una propiedad sustancial en el condado vecino, cuya posesión había llegado a la familia Whitmore a través del matrimonio de su abuela con el último Lord Thornfield. La propiedad representaba una parte significativa de su dote, y su ausencia ciertamente afectaría las negociaciones matrimoniales. ¿Richard está al tanto de esta situación? Todavía no. Patrick sugirió que esperáramos hasta tener más claridad sobre los aspectos legales antes de informar a los Pemberton. No queremos crear alarma innecesaria en caso de que las reclamaciones resulten infundadas. ¿Pero si son legítimas? Sir Edmund suspiró profundamente, revelando un cansancio que rara vez permitía que otros observaran. En ese caso, necesitaremos renegociar los términos del acuerdo matrimonial. Richard es un hombre práctico, Sophie. Él comprenderá que las cuestiones legales son parte de los negocios familiares. Pero puede decidir que una novia con una dote disminuida no satisface sus intereses, completó Sophie, sintiendo una extraña mezcla de aprensión y algo que podría ser alivio. No lo formularía de manera tan cruda, pero reconozco que la situación introduce complejidades indeseables. Sophie se levantó y caminó hasta la ventana de nuevo, observando las sombras que se alargaban por los jardines. La ironía de la situación no se le escapaba. El mismo día en que su retraso le había impedido llegar a Londres a la hora planeada, cuestiones legales amenazaban con complicar aún más su futuro matrimonial. ¿Dónde está Patrick ahora?, preguntó sorprendida por la naturalidad con que surgió la pregunta. Todavía en mi despacho, revisando documentos históricos sobre la propiedad de Thornfield. Trajo varios volúmenes de la biblioteca de su padre, buscando precedentes legales que puedan fortalecer nuestra posición. Sophie asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos de las complejidades legales. La presencia de Patrick en la casa despertaba en ella una inquietud que prefería no examinar muy de cerca. ¿Debo posponer la boda hasta que la situación se resuelva? La pregunta salió más esperanzada de lo que pretendía, y Sophie rápidamente intentó modular el tono. No necesariamente. Patrick cree que puede tener respuestas definitivas dentro de unas semanas. Si las reclamaciones resultan infundadas, nada cambiará. Si son legítimas, lidiaremos con las consecuencias en ese momento. ¿Y si Richard decide que no vale la pena el riesgo? Sir Edmund estudió el rostro de su hija con atención, como si buscara señales de angustia o alivio. Sophie hizo lo posible por mantener una expresión neutra, aunque sabía que su padre poseía una habilidad perturbadora para leer sus emociones. Richard Pemberton es un caballero honorable, Sophie. Estoy seguro de que cualquier decisión que tome se basará en consideraciones que van más allá de meros cálculos financieros. Sophie dudaba de esa evaluación optimista, pero mantuvo sus reservas para sí misma. Conocía a Richard del tiempo suficiente para comprender que él rara vez tomaba decisiones basadas en sentimientos, prefiriendo siempre la lógica fría de costos y beneficios. Me gustaría hablar con Patrick sobre los detalles legales, dijo, intentando sonar casual. Ciertamente. Mencionó que le gustaría discutir algunos aspectos del caso contigo, ya que eres directamente afectada por los resultados. Pero quizás sea mejor esperar hasta mañana por la mañana. El muchacho ha estado trabajando desde el amanecer. Sophie asintió, aunque una parte rebelde de sí quería bajar inmediatamente al despacho de su padre. La perspectiva de ver a Patrick de nuevo
especialmente en circunstancias que los colocaban como aliados contra un problema común. Despertaba en ella una excitación que sabía ser totalmente inadecuada. ¿Hay algo más que debería saber?, preguntó. Por ahora no. Patrick es extremadamente competente en cuestiones legales, Sophie. Si hay una solución para este impasse, él la encontrará. Después de que su padre se retirara, Sophie permaneció junto a la ventana, mientras las últimas luces del día se desvanecían lentamente. La propiedad se sumergía en la tranquilidad vespertina, con solo el canto distante de los pájaros nocturnos rompiendo el silencio. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de pasos en el corredor exterior, seguido por el crujido característico de la puerta del despacho de su padre, abriéndose y cerrándose. Patrick probablemente retirándose tras largas horas de trabajo meticuloso. Sophie se sorprendió imaginando cómo estaría él. El cabello oscuro, probablemente despeinado por el hábito de pasarse las manos por él cuando se concentraba, las mangas de la camisa remangadas, las gafas de lectura descansando en la punta de la nariz mientras examinaba documentos antiguos. Sacudió la cabeza enérgicamente, intentando apartar tales pensamientos. En menos de 48 horas, estaría en Londres, preparándose para convertirse en esposa de otro hombre. Las fantasías sobre Patrick Ashworth no tenían lugar en su realidad. Sin embargo, mientras se preparaba para una noche de sueño que sospechaba sería inquieto, Sophie no lograba ignorar la creciente sensación de que los eventos de aquel día, el tren perdido, las complicaciones legales, la presencia inesperada de Patrick en su casa, eran piezas de un rompecabezas mayor, cuyo diseño final aún permanecía oculto en las sombras del destino. El reloj de la mesita de noche marcaba casi las 10 cuando Sophie finalmente se acostó, pero el sueño se empeñaba en no llegar. Afuera, la noche envolvía la mansión Whitmore en su abrazo silencioso, guardando secretos que pronto serían revelados a la luz implacable del día siguiente. La mañana llegó con una luminosidad pálida que se filtraba a través de las cortinas de damasco, despertando a Sophie de un sueño fragmentado por sueños confusos. Había soñado con Patrick, sus ojos castaños observándola con una intensidad que la hacía ruborizar incluso en estado de inconsciencia. En el sueño, él sostenía su mano mientras caminaban por los jardines de la propiedad, susurrándole palabras que ella no podía recordar al despertar, pero que dejaron una sensación de calor persistente en su pecho. Se sentó en la cama, pasándose las manos por el cabello despeinado mientras intentaba organizar sus pensamientos. En unas horas estaría de nuevo de camino a Londres, donde Richard la esperaba para los preparativos finales de la boda. La cuestión legal sobre Thornfield Manor permanecía como una nube sombría en el horizonte, pero no había razón para posponer sus planes matrimoniales por cuenta de incertidumbres. Un discreto golpe en la puerta anunció la llegada de Mary, su doncella personal, trayendo una bandeja con té y tostadas. «Buenos días, milady. La señora Hartwell me pidió que le informara que el caballero Ashworth solicitó una audiencia particular con usted, cuando le sea conveniente». Sophie sintió que su corazón se aceleraba involuntariamente. «¿Patrick todavía está aquí?» «Sí, milady. Pasó la noche en el despacho de Sir Edmund, trabajando en los documentos legales. La señora Hartwell mandó preparar una de las habitaciones de huéspedes, pero el caballero prefirió no retirarse de sus quehaceres. La imagen de Patrick trabajando durante toda la noche, rodeado de volúmenes empolvados y papeles antiguos, despertó en Sophie una ola inesperada de ternura. Conocía su meticulosa dedicación desde la infancia. Incluso cuando jugaban en los jardines, él siempre había demostrado una seriedad peculiar para su edad, como si cargara responsabilidades invisibles en sus jóvenes hombros. «Informe al señor Ashworth que lo recibiré en la biblioteca en una hora», decidió, intentando mantener un tono profesional que no reflejaba la creciente agitación en su interior. Después del baño y el toilette, Sophie eligió un vestido de muselina verde claro, simple pero elegante, apropiado para una mañana en casa. Evitó deliberadamente la tentación de elegir algo más elaborado. Al fin y al cabo, se trataba solo de una discusión sobre asuntos legales, nada que justificara una vanidad excesiva. La biblioteca de la mansión Whitmore ocupaba todo un lado de la planta baja, sus paredes cubiertas por estanterías de roble que se alzaban del suelo al techo, repletas de volúmenes que 3 generaciones de la familia habían coleccionado. Era un ambiente que siempre la había tranquilizado,
con su aroma característico a cuero antiguo y papel envejecido. Pero aquella mañana se sentía extrañamente nerviosa mientras esperaba la llegada de Patrick. Él apareció puntualmente, y Sophie tuvo que contener un suspiro al verlo. El cabello oscuro estaba levemente despeinado, confirmando sus sospechas sobre su hábito de pasarse las manos por él durante momentos de concentración. La camisa blanca impecable de la víspera mostraba signos de una noche de trabajo intenso, y había una sombra de barba sin afeitar que le confería un aire masculino perturbadoramente atractivo. «Lady Sophie», saludó él con una reverencia respetuosa, aunque sus ojos castaños la estudiaban con una familiaridad que trascendía las formalidades sociales. «Lamento molestarla tan temprano, pero hay novedades importantes que necesita conocer antes de partir hacia Londres». «Ciertamente, Patrick. Por favor, siéntese», indicó uno de los sillones de cuero cercanos a la chimenea, donde algunas brasas aún crepitaban suavemente. «Comprendo que pasó la noche trabajando en los documentos de Thornfield Manor, de hecho, y he descubierto información que puede alterar significativamente la situación». Patrick se acomodó en el sillón, abriendo una carpeta de cuero que había traído consigo. «El primo que reclama derechos sobre la propiedad no posee, en realidad, ninguna legitimidad legal. Sus antepasados fueron explícitamente excluidos de la línea sucesoria por testamento registrado en 1798. Sophie sintió un alivio inmediato. «¿Entonces mi dote permanece intacta?» «No exactamente». La expresión de Patrick se volvió más grave. «Aunque las reclamaciones del primo son infundadas, he descubierto otras complicaciones. Thornfield Manor posee deudas sustanciales que no fueron adecuadamente divulgadas cuando la propiedad fue incorporada al patrimonio de su familia. Las deudas exceden considerablemente el valor actual de la propiedad». El alivio de Sophie se transformó rápidamente en aprensión. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que Thornfield Manor, en lugar de ser un activo valioso en su dote, representa en realidad un pasivo significativo. Cualquier persona que la herede también heredará las deudas asociadas. Sophie se levantó abruptamente, caminando hasta una de las ventanas altas que ofrecían vista a los jardines formales. La ironía de la situación era casi cómica. En el espacio de 24 horas, había pasado de novia retrasada a novia con dote comprometida por cuestiones legales. «Richard debe ser informado inmediatamente», dijo, aunque su voz sonaba extrañamente distante incluso para sus propios oídos. «Ciertamente. Pero hay otras consideraciones que me gustaría discutir primero». Algo en el tono de Patrick hizo que Sophie se volviera para encararlo. Él se había levantado también, y la observaba con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera leer sus pensamientos más secretos. ¿Qué tipo de consideraciones? Patrick se aproximó unos pasos, manteniendo una distancia respetable, pero reduciendo el espacio entre ellos de tal forma que Sophie podía percibir el sutil aroma de su agua de colonia mezclado con el olor a papel antiguo que se había adherido a su ropa. «Sophie». Su voz se volvió más suave, abandonando las formalidades. «Necesito preguntar algo que quizás no tenga derecho a preguntar», continué. «¿Estás verdaderamente feliz con tu elección matrimonial?» La pregunta golpeó a Sophie como un rayo en cielo claro. Era exactamente la cuestión que venía evitando enfrentar en las semanas que antecedieron la boda, prefiriendo concentrarse en los aspectos prácticos de la unión en lugar de examinar sus verdaderos sentimientos. «¿Por qué haría tal pregunta?», respondió intentando ganar tiempo. «Porque la observo desde hace años, Sophie. Conozco sus expresiones, sus gestos, la forma en que sus ojos se iluminan cuando está genuinamente entusiasmada con algo. Y no veo esa luz cuando habla de Richard Pemberton». La brutal honestidad de Patrick la dejó momentáneamente sin palabras. Durante años se había convencido de que sus reservas en relación con Richard eran simplemente nerviosismo prematrimonial, una reacción natural de cualquier joven ante un cambio tan significativo en su vida. «Mis sentimientos personales son irrelevantes», dijo finalmente, aunque las palabras sonaban vacías incluso para ella misma. «Richard es un hombre honorable con excelentes perspectivas. Nuestro matrimonio beneficiará a ambas familias». Eso no es una respuesta a mi pregunta. Patrick dio unos pasos más en su dirección, y Sophie se vio recostada contra la ventana, sin espacio para retroceder. La cercanía de él despertaba sensaciones que había pasado meses intentando suprimir, el deseo de tocar su rostro,
de descubrir si sus labios eran tan suaves como parecían, de perderse en la intensidad de aquellos ojos castaños que siempre parecían verla de una forma que nadie más lograba. «Patrick, esto es altamente inadecuado», susurró, aunque su voz carecía de convicción. «Quizás. Pero algunas verdades son demasiado importantes para ser silenciadas por convenciones sociales». Él levantó una de las manos, dudando por un momento antes de tocar delicadamente su rostro. «Sophie, estoy perdidamente enamorado de ti desde hace años. Mantuve silencio porque respetaba tu posición, tu familia, tus elecciones. Pero ahora, víspera de tu boda, no puedo dejarte ir sin que sepas la verdad». El toque de su mano en el rostro de Sophie envió olas de calor por todo su cuerpo. Era incorrecto, era escandaloso, era todo lo que una dama de su posición no debería permitir. Pero también era la sensación más verdadera que había experimentado en meses. «Patrick». Su voz flaqueó cuando él se inclinó ligeramente en su dirección. «Dime que no sientes nada y partiré inmediatamente hacia Londres, donde informaré a Richard sobre las cuestiones de Thornfield Manor. Pero si hay, aunque sea una pequeña parte de ti que cuestiona esta elección matrimonial», Sophie cerró los ojos, luchando contra la tentación de entregarse a aquel momento de absoluta inadecuación social. Cuando los abrió de nuevo, Patrick la observaba con una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes, como si su corazón estuviera completamente expuesto, esperando que ella lo aceptara o lo destrozara. «No puedo», susurró, aunque cada fibra de su ser clamaba lo contrario. «No puedo simplemente abandonar compromisos asumidos, expectativas familiares, mi deber. ¿Y tu felicidad? ¿Eso no cuenta?». La pregunta resonó en la biblioteca silenciosa como un desafío a todo lo que a Sophie le habían enseñado a valorar. La felicidad era, de hecho, un lujo que pocas mujeres de su posición podían permitirse. Pero allí, en la mañana dorada, con Patrick tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, tal lujo parecía súbitamente al alcance de sus manos. Antes de que pudiera formar una respuesta, el sonido de pasos en el pasillo anunció la aproximación de alguien. Patrick retrocedió inmediatamente, asumiendo una postura profesional, mientras Sophie intentaba recuperar la compostura. La puerta de la biblioteca se abrió, revelando a Sir Edmund con una expresión preocupada. «Patrick, Sophie, qué bueno encontrarlos juntos. Acabo de recibir un telegrama urgente de Londres que lo cambia todo». El telegrama temblaba en las manos de Sir Edmund, mientras releía las palabras que acababa de pronunciar en voz alta. Sophie sintió cómo la sangre se drenaba de su rostro, mientras Patrick permanecía inmóvil, como si las palabras no hubieran todavía penetrado completamente en su comprensión. «Richard». «¿Y Julia?», Sophie repitió, su voz saliendo como un susurro incrédulo. «¿Desde cuándo?». «El telegrama no proporciona detalles específicos», respondió Sir Edmund, su voz cargada de una furia controlada que Sophie rara vez había presenciado. «Solo informa que fueron descubiertos por Lady Pemberton en 1900. Circunstancias comprometedoras. El escándalo ya se extiende por los salones de Mayfair». Sophie caminó lentamente hasta uno de los sillones de cuero y se dejó caer en él, sintiendo que las piernas le fallaban. Julia Fairfax, su mejor amiga desde la infancia, la dama de honor elegida para su boda, la confidente de todos sus secretos e inquietudes. La traición cortaba más profundamente de lo que cualquier infidelidad de Richard podría hacer. Julia se alojaba en la residencia de los Pemberton. Murmuró, las piezas del rompecabezas encajando en su mente con dolorosa claridad. Yo la había invitado para que me ayudara con los preparativos finales. Patrick se aproximó cautelosamente, sus ojos castaños reflejando una mezcla de indignación en su nombre y algo que podría ser alivio. Se arrodilló ante el sillón donde Sophie permanecía sentada, sus manos encontrando las de ella con una gentileza que la hizo querer llorar. «Sophie, lo siento profundamente. Sé cuánto Julia significaba para ti». «Significaba», repitió ella, probando el tiempo pasado como si fuera una lengua extranjera. Es extraño cómo una palabra puede cambiar todo el significado de años de amistad. Sir Edmund dobló el telegrama con movimientos precisos, su formación militar evidente en la forma en que organizaba sus pensamientos incluso en medio de la crisis. Naturalmente, la boda está cancelada.
Enviaré una respuesta inmediata, informando que la familia Whitmore considera todos los compromisos matrimoniales terminados debido a las circunstancias reveladas. ¿Y el escándalo?, preguntó Sophie, aunque parte de sí ya conocía la respuesta. ¿Cómo reaccionará la sociedad londinense? Depende enteramente de cómo se presente la situación, intervino Patrick, su voz asumiendo el tono profesional que Sophie reconocía de sus discusiones legales. Si somos hábiles, el escándalo recaerá enteramente sobre Richard y Julia. Usted será vista como la parte inocente, traicionada no solo por su prometido, sino por su amiga más cercana. La sociedad bien podría simpatizar con su posición. Sophie lo miró con una gratitud que iba más allá de las palabras. Incluso en medio de la conmoción y la humillación, Patrick pensaba en protegerla, en minimizar los daños que el escándalo podría causar a su reputación. ¿Y si la sociedad decide que una novia abandonada es una mercancía dañada?, preguntó, verbalizando uno de sus mayores temores. Mujeres han sido arruinadas por mucho menos. Entonces la sociedad londinense habrá perdido la oportunidad de conocer a una de las mujeres más extraordinarias que jamás haya existido. Respondió Patrick con una convicción que la sorprendió. Sir. Edmund observaba la interacción entre los dos, con una expresión pensativa que Sophie no lograba descifrar completamente. Había algo en sus ojos que sugería que él estaba viendo la situación bajo una perspectiva diferente. Hay otro aspecto a considerar, dijo él lentamente. La ruptura del compromiso matrimonial puede, en realidad, ser una bendición disfrazada. Las cuestiones financieras relacionadas con Thornfield Manor habrían complicado significativamente la boda. Ahora, tenemos tiempo para resolver esas cuestiones sin presión externa. Sophie apenas lograba enfocarse en las implicaciones financieras cuando su vida personal acababa de desmoronarse. La imagen de Richard y Julia juntos insistía en aparecer en su mente, trayendo olas alternadas de ira, humillación y, sorprendentemente, un alivio que ella dudaba en reconocer. «Necesito aire», anunció abruptamente, levantándose del sillón. «Voy a caminar por los jardines. Sophie, quizás sea mejor», comenzó Sir Edmund. «Por favor, papá. Necesito unos momentos para procesar todo esto». Patrick se levantó también, sus ojos nunca dejando su rostro. «¿Puedo acompañarla? No como abogado de la familia, sino como amigo». La palabra amigo flotó en el aire entre ellos, cargada de significados no dichos. Sophie asintió, agradecida por no tener que enfrentar sola el torbellino de emociones que la asolaba. Los jardines formales de la mansión Whitmore se extendían en geometrías perfectas, sus setos podados con precisión militar creando senderos que conducían a fuentes ornamentales y pérgolas cubiertas de rosales trepadores. El sol matutino se filtraba a través del follaje, creando patrones de luz y sombra que danzaban suavemente con la brisa. Sophie caminó en silencio durante los primeros minutos, Patrick respetando su necesidad de quietud. Solo cuando llegaron a la fuente central, donde peces dorados nadaban perezosamente entre los nenúfares, ella finalmente habló. «Debería estar devastada», dijo, su voz cargada de perplejidad. «Debería estar llorando, gritando, planeando venganza. Pero lo único que siento es vacío. Quizás porque, en el fondo, ya sabías que ese matrimonio no era el adecuado para ti», sugirió Patrick gentilmente. Sophie se giró para mirarlo, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. La luz matutina realzaba los ángulos de sus facciones, la fuerte línea de la mandíbula, la inteligencia evidente en sus ojos. ¿Cómo le había tomado tanto tiempo darse cuenta de lo atractivo que era? «Tú lo sabías, ¿verdad?», preguntó. «Sobre Richard y Julia». Patrick dudó, claramente luchando con la respuesta. No sabía específicamente sobre Julia, pero había rumores sobre Richard, comportamientos que sugerían que no era completamente devoto al compromiso matrimonial. Y no me dijiste nada. No tenía pruebas. Y tú parecías decidida a seguir adelante con el matrimonio. No sentí que tuviera derecho a interferir basándome solo en sospechas. Sophie caminó hasta el borde de la fuente, observando su reflejo en el agua cristalina. La mujer que la miraba de vuelta parecía diferente, más mayor. Quizás, pero también extrañamente más libre. Esta mañana, en la biblioteca, dijiste que habías estado enamorado de mí durante años, dijo, sin girarse para mirarlo. Lo dije. ¿Por qué nunca lo dijiste antes? Patrick se acercó, deteniéndose a su lado junto a la fuente.
Su reflejo se unió al de ella en la superficie del agua, creando una imagen que Sophie encontró extrañamente profética, porque eras inalcanzable. Una dama de alta posición, destinada a un matrimonio que elevaría aún más tu estatus social. Yo soy solo el hijo de un párroco, Sophie. Un abogado competente, quizás, pero sin títulos, sin propiedades significativas, sin nada más que mi amor para ofrecer. Y ahora eres libre de tomar tus propias decisiones. Y me atrevo a esperar que quizás, solo quizás, una de esas elecciones pueda incluirme a mí. Sophie finalmente se giró para mirarlo completamente. La vulnerabilidad en sus ojos era casi dolorosa de presenciar, pero también profundamente conmovedora. Aquí estaba un hombre que la conocía verdaderamente, que la había amado en silencio durante años, que había puesto sus necesidades y felicidad por encima de sus propios deseos. «Patrick», comenzó, su voz temblándole ligeramente. «Siento como si estuviera despertando de un largo sueño. Como si hubiera pasado años viviendo la vida que los demás esperaban que viviera, en lugar de la vida que realmente deseaba». «¿Y qué vida deseas, Sophie?». La pregunta resonó en los jardines silenciosos, cargada de posibilidades infinitas. Sophie miró a su alrededor, hacia la casa donde había crecido, hacia los jardines donde había jugado en la infancia, hacia el hombre que representaba tanto seguridad como aventura. «Aún no lo sé completamente», admitió, «pero sé que quiero descubrirlo. Y sé que quiero a alguien a mi lado que me vea verdaderamente, no como un trofeo o una conveniencia, sino como Sophie». Patrick extendió su mano hacia ella, una pregunta silenciosa en sus ojos. Sophie miró aquella mano, fuerte, gentil, ofrecida sin presión ni exigencias, y sintió que algo dentro de sí se calmaba por primera vez en meses. Cuando entrelazó sus dedos con los de él, fue como si una pieza que había estado desencajada finalmente encontrara su lugar correcto en el rompecabezas de su vida. «El escándalo no será fácil de enfrentar», dijo Patrick apretando suavemente su mano. «No», concordó Sophie, «pero quizás sea exactamente lo que necesitaba para liberarme de las expectativas que me aprisionaban». Permanecieron así por largos momentos, manos entrelazadas, mirando el agua donde sus reflejos se mezclaban como una promesa del futuro. El escándalo en Londres parecía distante, menos importante ante la posibilidad de una felicidad genuina que Sophie nunca se había atrevido a imaginar. El sol había alcanzado su punto más alto cuando Sophie y Patrick regresaron a la mansión, aún de la mano en una demostración de intimidad que habría escandalizado a cualquier observador de la sociedad londinense. Sin embargo, en los tranquilos jardines de la propiedad familiar, rodeados solo por el canto de los pájaros y el suave murmullo de las fuentes, tal gesto parecía lo más natural del mundo. Sir Edmund los aguardaba en la biblioteca, su expresión revelando que había llegado a algunas conclusiones durante su ausencia. Sobre su escritorio, pilas de cartas y telegramas sugerían que las noticias del escándalo londinense ya comenzaban a extenderse a través de los canales sociales aristocráticos. «Sophie, querida, hemos recibido más información sobre la situación», anunció, gesticulando para que se acercaran. «Lady Pemberton ha enviado una carta detallada explicando las circunstancias del descubrimiento». Sophie soltó la mano de Patrick con renuencia, preparándose mentalmente para escuchar los detalles sórdidos que ciertamente acompañarían cualquier escándalo de esa magnitud. Se acomodó en uno de los sillones, mientras Patrick permanecía de pie a su lado, en una postura protectora que no pasó desapercibida para Sir Edmund. El descubrimiento ocurrió anoche, durante una cena íntima que Lady Pemberton ofrecía a algunas amigas cercanas. Comenzó Sir Edmund consultando la carta con expresión grave, al buscar a Richard para presentarlo a las invitadas. Los encontró en la biblioteca privada de la residencia, en una situación que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Sophie cerró los ojos brevemente, imaginando la escena. La biblioteca de los Pemberton, donde ella misma había pasado algunas tardes agradables discutiendo literatura con Richard, transformada en el escenario de su humillación pública. Lady Pemberton reaccionó con la dignidad que se esperaría de una dama de su posición, continuó Sir Edmund. Se retiró silenciosamente, pero no antes de que dos de sus invitadas presenciaran la situación. Desafortunadamente, una de ellas era Lady Ashford, cuya reputación de chismosa es bien conocida en todo Londres. Patrick emitió un sonido de desaprobación,
Lady Ashford se asegurará de que toda la sociedad londinense conozca los detalles antes del anochecer. Precisamente. Sin embargo, hay aspectos positivos en la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Sir Edmund dobló la carta cuidadosamente. Richard y Julia fueron inmediatamente expulsados de la residencia de los Pemberton. Lady Pemberton dejó claro en su correspondencia que considera a nuestra familia completamente inocente de cualquier impropiedad, y que su indignación se dirige enteramente al comportamiento de su hijo y de la acompañante de éste. Sophie sintió una punzada de dolor al escuchar que a Julia se referían de manera tan despreciable, pero reconoció que su antigua amiga había elegido su camino al traicionar no solo la confianza matrimonial, sino también años de amistad sincera. ¿Dónde están ahora?, preguntó sorprendida por sentir más curiosidad que ira. Según Lady Pemberton, Richard ha alquilado un conjunto de aposentos en una zona menos respetable de la ciudad. Aparentemente pretende esperar a que el escándalo disminuya antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre su futuro. ¿Y Julia? Lo acompañó, naturalmente. Dudo que su familia la reciba de vuelta después de semejante escándalo público. Patrick se acercó al escritorio, examinando algunos de los otros telegramas que habían llegado. ¿Hay más correspondencia relacionada con la situación? Varias cartas de condolencias y apoyo, confirmó Sir Edmund. Lady Worthington, Lady Blackstone, incluso la duquesa de Marlborough, enviaron expresiones de simpatía. Parece que la reacción inicial de la sociedad es favorable a nuestra posición. Sophie se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines donde había descubierto una nueva perspectiva sobre su propia vida solo unas horas antes. La idea de ser objeto de simpatía social no la atraía particularmente, pero reconocía que era infinitamente preferible a ser considerada culpable o avergonzada. ¿Hay algo más que debamos saber sobre las implicaciones sociales?, y preguntó Patrick, asumiendo naturalmente el papel de consejero legal de la familia. En realidad, sí. Sir Edmund dudó por un momento, como si evaluara cuidadosamente sus próximas palabras. Lord Pemberton, padre de Richard, ha enviado una carta particular, solicitando una reunión privada conmigo en Londres. Aparentemente, hay cuestiones financieras relacionadas con la dote que necesitan ser resueltas adecuadamente. Sophie se giró, alarmada. ¿Qué tipo de cuestiones financieras? Ciertos gastos ya incurridos para el matrimonio, regalos intercambiados entre las familias, cuestiones contractuales que necesitan ser formalmente disueltas. Patrick respondió antes que Sir Edmund, su experiencia legal evidente. Es procedimiento estándar en casos de ruptura matrimonial, especialmente cuando hay cuestiones de propiedad involucradas. ¿Necesitaré acompañarle a Londres? La idea de enfrentar a la sociedad londinense tan pronto después del escándalo la llenaba de aprensión. No necesariamente, respondió Sir Edmund. Patrick puede representarme en los aspectos legales, y su presencia no es esencial para las negociaciones financieras. Sophie notó el alivio evidente en el rostro de Patrick ante la perspectiva de acompañar a Sir Edmund a Londres. La idea de dejarla sola en la propiedad mientras lidiaba con las consecuencias del escándalo claramente le preocupaba. ¿Cuándo planean partir?, preguntó. Mañana temprano. Lord Pemberton está ansioso por resolver estas cuestiones rápidamente, antes de que el escándalo se extienda aún más. Sir Edmund reunió los papeles de su escritorio. Patrick, necesitará preparar todos los documentos relacionados con el acuerdo matrimonial original, además de los papeles sobre Thornfield Manor. Ciertamente. Trabajaré en ello esta tarde. Patrick miró a Sophie con una expresión que mezclaba preocupación y renuencia a dejarla. Sophie, ¿hay algo específico que le gustaría que yo tratara en su nombre durante las negociaciones? La simple pregunta conllevaba implicaciones más profundas. Patrick estaba ofreciendo no solo sus servicios legales, sino su protección personal de sus intereses, asumiendo un papel que tradicionalmente correspondería a un marido o pariente cercano. Confío completamente en su juicio, respondió ella. Las palabras conllevando un significado que iba más allá de las cuestiones legales. Sir Edmund observó el intercambio con creciente interés. Patrick, si me permite la observación, se ha mostrado excepcionalmente dedicado a los intereses de nuestra familia durante esta crisis. La familia Whitmore siempre me ha tratado con generosidad y respeto, respondió Patrick diplomáticamente. Es mi privilegio corresponder a esa cortesía. Ciertamente. Sin embargo,
Sospecho que sus motivaciones van más allá de la mera gratitud profesional. El comentario flotó en el aire como una pregunta no formulada. Sophie sintió como el calor le subía al rostro, mientras Patrick adoptaba una postura visiblemente más tensa. Sir Edmund, comenzó Patrick, su voz adquiriendo una seriedad formal. Si está sugiriendo que mis sentimientos por Lady Sophie influyen en mi conducta profesional, no estoy sugiriendo nada inadecuado, interrumpió Sir Edmund con una ligera sonrisa. Al contrario, estoy observando que un hombre que genuinamente se preocupa por los intereses de mi hija puede ser exactamente lo que ella necesita en este momento de su vida. Sophie miró a su padre con sorpresa. Durante años, había asumido que él esperaba que ella se casara dentro de su clase social, con alguien que aportara ventajas políticas o financieras a la familia. La sugerencia de que él podría aprobar una relación con Patrick la dejó momentáneamente sin palabras. «Papá», dijo con titubeo, «¿qué está diciendo exactamente?» «Estoy diciendo, querida, que los eventos recientes me han hecho reflexionar sobre lo que realmente constituye un buen matrimonio. Richard Pemberton poseía todos los atributos que consideré deseables en un yerno: posición social, riqueza, conexiones políticas. Sin embargo, le faltaba lo más importante, una devoción genuina hacia ti». Sir Edmund se levantó y caminó hasta donde Sophie permanecía junto a la ventana. Patrick, por otro lado, ha demostrado a lo largo de los años una lealtad y un cuidado por tu bienestar que trascienden cualquier obligación profesional. He observado cómo te mira cuando cree que nadie está prestando atención. He visto cómo te iluminas cuando él entra en una habitación. Sophie sintió que las lágrimas amenazaban sus ojos. La comprensión y aprobación de su padre representaban más de lo que se había atrevido a esperar. «Sir Edmund», dijo Patrick, su voz temblándole ligeramente. «Puede que no posea títulos o grandes propiedades, pero prometo que dedicaré mi vida entera a garantizar la felicidad de Sophie, si ella me lo permite». «¿Y Sophie?» Sir Edmund se giró hacia su hija. «¿Qué deseas?» Sophie miró entre los dos hombres más importantes de su vida. Su padre, que siempre había sido su puerto seguro, y Patrick, que representaba la posibilidad de una felicidad que nunca había imaginado posible. La elección, que habría parecido imposible solo 2 días antes, ahora se presentaba con claridad cristalina. «Deseo la oportunidad de descubrir a dónde me puede llevar este nuevo camino», dijo extendiendo su mano hacia Patrick. «Deseo explorar sentimientos que suprimí durante demasiado tiempo en nombre del deber social». Patrick cruzó la biblioteca en unos pocos pasos rápidos, tomando su mano con una reverencia que la hizo sentir como la mujer más preciosa del mundo. «Entonces está decidido», anunció Sir Edmund con evidente satisfacción. «Patrick, cuando regresemos de Londres, me gustaría discutir formalmente sus intenciones con respecto a mi hija». La carroza se balanceaba suavemente por los caminos polvorientos que llevaban a Londres. Mientras Patrick observaba discretamente a Sir Edmund, quien permanecía absorto en la lectura de documentos legales. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de expectativas no verbalizadas sobre las negociaciones que los aguardaban en la capital. Habían pasado 3 días desde que Sophie había aceptado explorar los sentimientos que ambos abrigaban en secreto. 3 días en los que Patrick había experimentado una felicidad que jamás había creído posible, templada por la ansiedad de dejarla sola en la propiedad, mientras el escándalo seguía reverberando por los círculos sociales aristocráticos. «Patrick», dijo Sir Edmund súbitamente, interrumpiendo sus cavilaciones, «hay aspectos de esta situación que aún no hemos discutido adecuadamente». Patrick se enderezó en el asiento tapizado, preparándose mentalmente para una conversación que intuía ser de extrema importancia. «¿Se refiere a las negociaciones con Lord Pemberton?» «En parte sí, pero también a las implicaciones más amplias de lo que ha sucedido entre usted y Sophie». Sir Edmund dobló los documentos y los guardó en una carpeta de cuero. «No soy ciego, muchacho. Vi cómo se miraban durante nuestra última conversación en la biblioteca». Patrick sintió cómo el calor le subía al rostro, pero mantuvo la mirada firme. «Sir Edmund, puedo asegurarle que mi comportamiento con respecto a Lady Sophie siempre ha sido respetuoso y apropiado. No estoy cuestionando su conducta. Al contrario, estoy impresionado con su contención durante todos estos años. Pocos hombres habrían conseguido mantener sentimientos tan intensos en silencio durante tanto tiempo». La franqueza de Sir Edmund lo sorprendió.
Patrick se había preparado para defender sus sentimientos e intenciones, no para recibir reconocimiento por la discreción que había mantenido. Sophie siempre fue inalcanzable para mí, admitió. Una dama de su posición social, destinada a matrimonios que elevaran aún más el estatus de la familia. Jamás presumí tener el derecho de expresar sentimientos que pudieran comprometerla socialmente. ¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado? Patrick contempló la pregunta por unos momentos, observando el paisaje rural que desfilaba por la ventana de la carroza. Campos verdes salpicados de cabañas de piedra, rebaños de ovejas pastando tranquilamente, la Inglaterra rural en toda su belleza pastoral. Lo que cambió fue que Sophie se liberó de las cadenas de expectativas sociales que la aprisionaban. Por primera vez, puede elegir basándose en sus propios deseos, no en las ambiciones familiares o las presiones de la sociedad. ¿Y cree que ella lo elegiría a usted? La pregunta cortó directamente al corazón de los temores secretos de Patrick. Durante los últimos días, había observado señales alentadoras en el comportamiento de Sophie. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando él entraba en una habitación, cómo ella buscaba su compañía durante los paseos por los jardines, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando él las sostenía. Pero la transición de una vida de privilegios aristocráticos a la existencia más modesta que él podía ofrecer representaba un sacrificio considerable. Espero que sí, pero reconozco que sería un ajuste significativo para ella. Mi propiedad en Hampshire es cómoda, pero modesta comparada con el lujo al que ella está acostumbrada. Mis ingresos como abogado son respetables, pero no permiten el tipo de vida social grandiosa que ella siempre ha conocido. Sir Edmund se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos estudiando a Patrick con intensidad. Permítame contarle algo sobre mi hija que quizás no sepa. Durante años, observé a Sophie participar en los rituales sociales esperados de una joven de su posición. Bailes, veladas, temporadas en Londres, y siempre percibí una melancolía subyacente en sus ojos. Era como si estuviera representando un papel, viviendo la vida que los demás esperaban de ella, pero no la vida que verdaderamente deseaba. Patrick asintió, reconociendo la observación. Él mismo había notado esa cualidad etérea en Sophie durante eventos sociales, como si parte de ella permaneciera siempre distante, observando en lugar de participar genuinamente. ¿Qué desea ella realmente? Autenticidad, conexión genuina, la libertad de ser ella misma sin juicios ni expectativas. Cosas que, irónicamente, la riqueza y la posición social a menudo impiden en lugar de facilitar. La carroza disminuyó la velocidad al acercarse a una posada donde cambiarían los caballos. Patrick aprovechó la pausa en la conversación para organizar sus propios pensamientos sobre el futuro que se atrevía a imaginar con Sophie. Sir Edmund, dijo con titubeo, si me permite ser completamente franco sobre mis intenciones, por favor, continúe. Amo a su hija con una devoción que va más allá de cualquier cosa que haya experimentado. Si ella me acepta, dedicaré mi vida entera a garantizar su felicidad. Reconozco que no puedo ofrecerle el mismo estatus social o riqueza material que Richard podría proporcionarle, pero puedo prometerle algo que él claramente era incapaz de dar: amor incondicional y fidelidad absoluta. Sir Edmund observó a Patrick con una expresión que mezclaba evaluación paternal y aprobación creciente. ¿Qué propone en términos prácticos? Me gustaría solicitar formalmente su permiso para cortejarla apropiadamente, siguiendo todos los protocolos sociales adecuados. Un compromiso respetable, seguido por un matrimonio que honre tanto su posición social como mis propios principios morales. Hay, naturalmente, cuestiones prácticas a considerar, dijo Sir Edmund pensativamente. El escándalo con Richard ha creado una situación delicada. Sophie necesitará tiempo para que su reputación se estabilice antes de cualquier anuncio de un nuevo compromiso matrimonial. Ciertamente. No tengo prisa, Sir Edmund. He esperado años para tener esta oportunidad. Puedo esperar el tiempo necesario para hacerlo adecuadamente. La carroza reanudó el movimiento después del cambio de caballos, y la conversación se dirigió naturalmente hacia las negociaciones específicas que los aguardaban en Londres. Lord Pemberton, según sus correspondencias, estaba ansioso por resolver todas las cuestiones financieras relacionadas con el matrimonio cancelado de manera que minimizara cualquier escándalo adicional. Richard perdió mucho con este comportamiento,
observó Patrick mientras revisaba los documentos contractuales. No solo a Sophie, sino también su reputación política y social. Dudo que se recupere completamente del escándalo. ¿Y Julia Fairfax? Patrick negó con la cabeza con una mezcla de desdén y lástima. Una joven que cambió una reputación impecable y perspectivas matrimoniales respetables por una pasión que probablemente se revelará temporal. Richard no es conocido por su constancia en las relaciones. Sophie quedó más herida por la traición de Julia que por la de Richard, comentó Sir Edmund. Eso me dice mucho sobre la naturaleza de sus sentimientos hacia el ex prometido. Ella nunca lo amó verdaderamente, concordó Patrick. Lo respetaba, ciertamente, y estaba preparada para cumplir con sus deberes matrimoniales, pero faltaba la pasión genuina que debería existir entre marido y esposa. La tarde avanzaba cuando finalmente avistaron las primeras construcciones de la periferia londinense. La ciudad se extendía ante ellos como un organismo vivo, el humo de las chimeneas industriales mezclándose con las elegantes torres de los distritos aristocráticos. Patrick sintió una punzada de nerviosismo al acercarse a su destino. Las próximas horas determinarían no solo la resolución de las cuestiones financieras de Sophie, sino que también establecerían su propia posición como futuro pretendiente a su mano. Patrick, dijo Sir Edmund cuando la carroza se dirigía hacia el distrito de Mayfair, hay algo que necesita comprender sobre las negociaciones de hoy. Lord Pemberton no es solo un padre tratando de limpiar el desorden creado por su hijo. Es un político experimentado que comprende el poder de las apariencias públicas. ¿Qué está sugiriendo? Que puede intentar presentar propuestas que favorezcan la versión de los Pemberton sobre los eventos recientes. Nuestro papel es asegurar que la verdad sea preservada y que la reputación de Sophie permanezca intacta. La carroza se detuvo ante la residencia londinense de los Whitmore, una elegante estructura georgiana que reflejaba el buen gusto y la posición social de la familia. Patrick bajó primero, ofreciendo asistencia a Sir Edmund, ambos conscientes de que las próximas horas serían cruciales para el futuro de Sophie. Dentro de la residencia, encontraron a Lord Pemberton esperando en el salón principal, su apariencia inmaculada contrastando con la tensión evidente en sus ojos. Era un hombre de mediana edad con cabellos grises perfectamente peinados y el porte altivo típico de la alta aristocracia inglesa. Sir Edmund. «Señor Ashworth», saludó con cortesía formal, aunque su voz llevaba una frialdad que no pasó desapercibida. «Agradezco que hayan atendido mi petición de reunión tan prontamente». «Lord Pemberton», respondió Sir Edmund con igual formalidad. «Reconocemos la importancia de resolver estas cuestiones de forma que preserve la dignidad de todas las familias involucradas. Las negociaciones que siguieron fueron un ejercicio delicado de diplomacia social y maniobra legal. Lord Pemberton, claramente instruido por sus propios abogados, intentó repetidamente minimizar la responsabilidad de Richard por los eventos, sugiriendo que las circunstancias desafortunadas habían resultado de malentendidos entre jóvenes imprudentes. Patrick, sin embargo, mantuvo una posición inflexible sobre los hechos. Los documentos que había preparado detallaban meticulosamente la cronología de los eventos, incluyendo testimonios de Lady Pemberton y sus invitadas sobre lo que exactamente había sido descubierto en la biblioteca. Con todo respeto, Lord Pemberton, dijo Patrick durante un momento particularmente tenso de las negociaciones, no podemos permitir que la reputación de Lady Sophie sea manchada por sugerencias de que ella tenía cualquier conocimiento o responsabilidad por los eventos en cuestión. Ciertamente, no estoy sugiriendo tal cosa, respondió Lord Pemberton, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. Entonces estamos de acuerdo en que cualquier comunicado público sobre la cancelación del matrimonio dejará claro que Lady Sophie fue víctima inocente de una doble traición. Continuó Patrick implacablemente. La tensión en la sala era palpable, pero Patrick no retrocedió. Este era el momento de probar su devoción a Sophie, no solo a través de palabras románticas, sino a través de acciones concretas que protegieran su honor y futuro. Cuando finalmente llegaron a un acuerdo satisfactorio, Patrick sintió una mezcla de alivio y anticipación. El camino estaba libre para que Sophie comenzara una nueva vida, libre de las complicaciones del pasado y abierta a las posibilidades de un futuro que ellos podrían construir juntos. El viaje de regreso a Berkshire no podía empezar lo suficientemente pronto. El sol de la tarde doraba los jardines de la
Mansión Whitmore, cuando Sophie avistó la carroza familiar acercándose por los portones de hierro forjado. Su corazón se aceleró involuntariamente. 3 días habían parecido una eternidad desde que Patrick y su padre partieron a Londres, dejándola sola con sus turbulentos pensamientos y la creciente certeza de que su vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Durante la ausencia de ellos, Sophie había recibido un torrente de correspondencia de la sociedad londinense. Cartas de condolencias, invitaciones discretas para retiros en el campo, e incluso algunas misivas maliciosas de conocidas que apenas disimulaban su curiosidad mórbida sobre los detalles del escándalo. Todas fueron cuidadosamente archivadas por la eficiente señora Hartwell, quien demostraba una lealtad feroz al proteger a su joven señora de cualquier inquietud innecesaria. Más significativas, sin embargo, fueron las horas de soledad que permitieron a Sophie examinar honestamente sus sentimientos. Por primera vez en años, no había expectativas sociales presionando sus decisiones, ni cronogramas matrimoniales dictando su futuro. La libertad era simultáneamente aterradora y exultante. Bajó las escaleras principales con una gracia apresurada que habría divertido a su antigua institutriz, ansiosa por descubrir los resultados de las negociaciones en Londres. Más que eso, anhelaba ver a Patrick de nuevo, por confirmar que los sentimientos que habían florecido entre ellos en los jardines no eran mera fantasía nacida del shock de la traición de Richard. La carroza se detuvo ante la entrada principal, y Sophie observó a Patrick bajar primero, ofreciendo asistencia respetuosa a Sir Edmund, incluso de lejos. Podía percibir una tensión en sus movimientos que sugería que las negociaciones habían sido más complejas de lo que anticiparon. «Papá». «Patrick», saludó cuando ellos se acercaron, estudiando sus rostros en busca de pistas sobre el éxito de su misión. «¿Cómo fueron las negociaciones?» Sir Edmund besó su frente con ternura paternal antes de responder. «Exitosas, querida, aunque Lord Pemberton se mostró más combativo de lo que esperábamos inicialmente». Patrick permanecía ligeramente detrás de Sir Edmund, sus ojos castaños encontrándose con los de Sophie con una intensidad que la hizo sonrojar levemente. Había algo diferente en su postura, una confianza nueva que no había existido antes de su partida. Todas las cuestiones financieras han sido resueltas satisfactoriamente, continuó Sir Edmund mientras se dirigían al salón principal. Su dote permanece intacta. Las complicaciones de Thornfield Manor han sido adecuadamente documentadas, y hemos conseguido un acuerdo por escrito que garantiza que cualquier comunicado público sobre la cancelación del matrimonio dejará su reputación completamente preservada. Sophie sintió un alivio genuino, aunque reconoció que las cuestiones financieras se habían vuelto secundarias comparadas con las transformaciones emocionales que había experimentado. ¿Y Richard? ¿Cómo reaccionó a las condiciones? Richard no estuvo presente en las negociaciones, respondió Patrick, hablando por primera vez desde su llegada. Lord Pemberton representó los intereses de la familia, pero fue bastante claro que su hijo cayó considerablemente en su estima. Patrick fue notable durante las discusiones, añadió Sir Edmund con orgullo evidente. Mantuvo una posición inflexible sobre proteger sus intereses, rechazando cualquier concesión que pudiera comprometer su reputación. Sophie miró a Patrick con gratitud creciente. La idea de que él había luchado tan ferozmente por su honor, incluso cuando ella no estaba presente para presenciarlo, la conmovió profundamente. Era exactamente el tipo de devoción silenciosa que Richard nunca había demostrado. ¿Hay más novedades sobre el escándalo?, preguntó, preparándose para escuchar los desarrollos inevitables que 3 días de chismorreo londinense habrían producido. En realidad, sí, dijo Sir Edmund con una expresión que mezclaba diversión y satisfacción. Parece que Richard y Julia han descubierto que la pasión basada en la traición rara vez resiste la presión social. Según nuestros informantes, ya están enfrentando dificultades significativas. Patrick elaboró con detalles que Sophie encontró simultáneamente chocantes y gratificantes. Richard perdió varias oportunidades políticas importantes cuando sus asociados se distanciaron debido al escándalo. Julia, por su parte, descubrió que ser la otra mujer, en un escándalo público, ofrece mucho menos glamour de lo que aparentemente había imaginado. ¿Todavía están juntos? Por ahora, pero hay rumores de que la deteriorada situación financiera de Richard está causando considerables tensiones entre ellos, respondió Sir Edmund. Parece que Julia no estaba preparada para la realidad de una vida sin los lujos a los que siempre se había acostumbrado.
Sophie sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima, si no hubiera sido eclipsada por la irritación residual por la traición de su antigua amiga. Julia siempre se había sentido atraída por el glamour y el estatus social, cualidades que un Richard arruinado difícilmente podría proporcionarle a largo plazo. «Pero basta de hablar de esas personas desagradables», declaró Sir Edmund con determinación. «Tenemos asuntos mucho más importantes que discutir». Se dirigió directamente a Patrick, con una expresión formal que hizo que Sophie entendiera que estaba a punto de presenciar algo significativo. «Patrick, creo que hay un asunto que te gustaría discutir conmigo formalmente». Patrick se enderezó, adoptando una postura que Sophie reconoció de sus presentaciones legales más importantes. Sin embargo, había un nerviosismo subyacente en sus movimientos que ella nunca había observado durante asuntos meramente profesionales. «Sir Edmund, con su permiso, me gustaría solicitar formalmente el derecho de cortejar a su hija». Las palabras, aunque esperadas, hicieron que el corazón de Sophie se acelerara dramáticamente. Escuchar a Patrick verbalizar sus intenciones de forma tan clara y respetuosa aportó una realidad tangible a los sentimientos que habían florecido entre ellos. «Comprendo completamente que las circunstancias recientes hacen que la situación sea delicada», continuó Patrick, sus palabras cuidadosamente elegidas. «Estoy preparado para esperar el tiempo necesario para que la reputación de Lady Sophie se estabilice completamente antes de cualquier anuncio público de nuestro compromiso». Sir Edmund adoptó una expresión solemne que no engañaba a nadie. Sophie podía ver la aprobación y satisfacción brillando discretamente en sus ojos. «Patrick Ashworth, usted es un hombre de carácter impecable, integridad profesional reconocida, y ha demostrado devoción genuina por la felicidad de mi hija a lo largo de muchos años. Sería un honor tenerlo como miembro de nuestra familia». Sophie sintió que las lágrimas de felicidad amenazaban sus ojos. La aprobación entusiasta de su padre eliminó el último obstáculo para la felicidad que apenas se había atrevido a imaginar posible. Sin embargo, continuó Sir Edmund con una sonrisa traviesa, la decisión final naturalmente le pertenece a la dama en cuestión. «Sophie, acepta el cortejo formal del señor Ashworth». Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero Sophie solo era consciente de la mirada intensa de Patrick, quien esperaba su respuesta con una vulnerabilidad conmovedora. Aquí estaba un hombre que la conocía verdaderamente, que la había amado pacientemente durante años sin expectativas, que había luchado por su honor cuando ella no estaba presente para defenderse. «Acepto», dijo simplemente, las palabras llevando el peso de una decisión que cambiaría completamente el curso de su vida. Patrick cruzó la distancia entre ellos en unos pocos pasos rápidos, tomando sus manos con una reverencia que la hizo sentir como la mujer más preciosa del mundo. Cuando él se inclinó para besar delicadamente sus dedos, Sophie sintió una ola de calor y contento que contrastaba dramáticamente con la frialdad calculadora que siempre había caracterizado sus interacciones con Richard. «Sophie», murmuró Patrick, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Prometo dedicar cada día de mi vida a asegurar que nunca te arrepientas de esta elección». «Ya sé que no me arrepentiré», respondió ella con una certeza que la sorprendió. «Por primera vez en mi vida, estoy tomando una decisión basada en lo que mi corazón verdaderamente desea, no en lo que la sociedad espera de mí». Sir Edmund observaba la escena con evidente satisfacción paternal. «Bueno, esto establece los asuntos principales. Patrick, supongo que le gustaría discutir los aspectos prácticos del compromiso, duración apropiada del cortejo, cuestiones financieras, cronograma para la boda». «Ciertamente, aunque prefiero que Lady Sophie tenga voz igual en todas esas decisiones», respondió Patrick, confirmando una vez más su naturaleza respetuosa y colaborativa. Durante las horas que siguieron, los tres discutieron los detalles prácticos que rodeaban cualquier compromiso respetable de la época. Se decidió que mantendrían total discreción durante al menos 3 meses, permitiendo que el escándalo con Richard se disipara, completamente antes de cualquier anuncio público de los nuevos planes matrimoniales de Sophie. Patrick permanecería en la propiedad como invitado de la familia durante las próximas semanas, tanto para finalizar los asuntos legales relacionados con Thornfield Manor, como para permitir que él y Sophie exploraran su relación naciente bajo la supervisión apropiada.
cuando el sol comenzó a ponerse, pintando los jardines con tonos dorados que se reflejaban en las ventanas de la mansión. Sophie se encontró de nuevo caminando por los senderos familiares, esta vez con Patrick a su lado como su pretendiente oficial. ¿Estás segura de que no te importa la vida más modesta que puedo ofrecerte?, preguntó Patrick, sus preocupaciones prácticas evidentes a pesar de la felicidad del momento. Sophie se detuvo junto a la fuente donde habían compartido su primera conversación honesta sobre sentimientos mutuos, observando sus reflejos en el agua cristalina, exactamente como había hecho días antes. Pero ahora, en lugar de incertidumbre, veía posibilidades infinitas. Patrick, durante años viví una vida de privilegios materiales pero de pobreza emocional. Cambié mi autenticidad por aprobación social, mi felicidad por estatus. Ahora, finalmente tengo la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy representando el papel que los demás esperan de mí. Se giró para mirarlo de frente, sus manos encontrando las de él con creciente naturalidad. Una vida construida sobre amor genuino y verdadero compañerismo vale infinitamente más que cualquier cantidad de riqueza o posición social. Tú me ofreces algo que Richard nunca podría darme. La oportunidad de ser completamente yo misma, amada por quien realmente soy, no por lo que represento. Patrick la atrajo delicadamente hacia sí, sus ojos reflejando la misma certeza que ella sentía. Entonces construiremos una vida extraordinaria juntos, prometió, sellando sus palabras con un beso suave que contenía toda la pasión y devoción que habían sido suprimidas por años de decoro social. Cuando finalmente se separaron, Sophie supo con absoluta certeza que el tren perdido unos días antes había sido el primer paso de un viaje que la llevaría no solo a una nueva vida, sino al descubrimiento de quien siempre estuvo destinada a ser.